No sé ni cómo empezar esto sin querer darme de cabezazos. Pero si te lo cuento, es porque ya estoy dentro de la tormenta y no puedo hacer como si no hubiese pasado nada. Todo empezó hace 3 semanas, en una boda. No la mía, claro. La de una prima de mi marido. Un evento familiar cualquiera, de esos que vas con pocas ganas, pero que acabas tragándote porque toca. Víctor, mi marido, iba como siempre, corbata mal puesta, el móvil en la mano y cara de que preferiría estar viendo fútbol. Llevamos juntos casi 9 años y casados 5. No voy a fingir que todo era perfecto, pero tampoco te voy a decir que estaba buscando una excusa para hacer lo que hice. Lo cierto es que fue un día de esos raros donde te sientes fuera de lugar aunque estés rodeada de gente. Yo me puse un vestido rojo que llevaba tiempo sin usar. Me peiné, me maquillé. Me sentía guapa, y no es algo que me pase seguido. Y ni una palabra de Víctor. Ni un estás guapísima, ni una mirada larga. Nada. Estaba más atento al catering que a mí. Y sí, sé que suena superficial, pero ese día me dolió. Porque necesitaba sentir que todavía le gustaba. Y entonces pasó. Estábamos en el hotel donde se celebraba la boda, y en una de esas pausas eternas entre el segundo plato y la tarta, salí a tomar el aire al jardín. Ahí estaba él. Rubén. No lo conocía de nada. Era amigo del primo del novio, o algo así. Alto, moreno, con una sonrisa que parecía tener vida propia. Me preguntó si era fumadora, le dije que no. Nos reímos por una tontería, y no sé cómo, pero en 5 minutos estábamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida. No hubo coqueteo directo. Fue todo sutil. Miradas largas, silencios incómodos que a la vez eran excitantes. Yo estaba nerviosa, pero también enganchada. Me sentía como una cría, como si estuviera cometiendo una travesura. Nada pasó en ese jardín. Pero algo se activó. Algo que llevaba dormido mucho tiempo. La boda siguió. Hubo baile, copas, más copas. Y Rubén no me quitaba ojo. Yo tampoco a él. Víctor, mientras tanto, ya estaba borracho a mitad de la fiesta, riéndose con unos tíos suyos en una esquina. A mí ni me miraba. Y ahí, en ese instante, pasó lo que no debería haber pasado, acepté la copa que me ofreció Rubén. Y luego la siguiente. Y cuando me preguntó si quería acompañarlo a su habitación para seguir tomando algo tranquilos, no dije que no. Lo siguiente fue confuso, rápido, desordenado. No hubo palabras románticas ni gestos de película. Fue sexo. Crudo, intenso, como si los dos supiéramos que no iba a repetirse. Me temblaban las piernas y el corazón me iba a 1000. No sé cuánto duró. Sé que cuando salí de su habitación, con el vestido arrugado y el maquillaje corrido, me sentí otra persona. No mejor. No peor. Solo otra. Como si hubiese roto algo dentro de mí que ya no tenía arreglo. Volví a la habitación del hotel donde estaba mi marido. Dormía boca abajo, roncando, con el traje medio quitado. Me metí en la ducha con la ropa puesta y lloré como una idiota. A la mañana siguiente, hicimos el check-out como si nada. Desayunamos con el resto de la familia. Y Rubén ni se acercó. Ni una mirada. Ni un mensaje. Nada. Y no lo esperaba. Era lo que era. Algo sucio, rápido, pero mío. Algo que no se lo podía contar a nadie. Hasta ahora. Porque desde ese día, no he podido dejar de pensar en él. En cómo me hizo sentir. No por él, como persona. Sino por lo que despertó en mí. Me hizo darme cuenta de que estaba vacía. Que llevaba años sobreviviendo, no viviendo. Que estaba apagada. Y aunque me prometí que no pasaría otra vez, pasó otra vez.
pero eso te lo contaré después. La siguiente vez fue solo 5 días después. Nunca me había pasado algo así, ni siquiera en mis años de universidad, cuando se supone que una se deja llevar más fácilmente. No sé si fue el efecto de lo que pasó en el hotel o si simplemente ya lo tenía dentro y estaba esperando una excusa para salir. Lo que sí sé es que algo en mí se rompió y me dejó de importar. No hablo de Víctor, ni siquiera de Rubén. Me dejó de importar el papel que estaba jugando en mi propia vida, como si alguien me hubiera sacado del guión sin previo aviso. Me escribí a mí misma en un papel, no pasa nada, lo olvidarás, como si pudiera borrar el cuerpo, los olores, las frases al oído y esa sensación que me dejó en el pecho, pero no funcionó. Me pasé el lunes entero pensando en eso mientras limpiaba la cocina, mientras contestaba correos, incluso mientras comíamos juntos en silencio como siempre. Y lo peor de todo es que no me sentía culpable, ni siquiera incómoda, solo me sentía viva. El jueves por la mañana, mientras estaba en la clínica preparando material, entró un paciente que no estaba en la lista habitual. Era Rubén. Me miró con una seguridad que me descolocó, como si no le importara nada ni nadie. Se sentó y me dijo que no había venido por una revisión, sino porque sabía que trabajaba allí. Me congelé. Le pregunté si estaba loco, si no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero se encogió de hombros y dijo que si iba a arrepentirse de algo, prefería que no fuera de haber vuelto a verme. Le dije que se fuera. Lo dije en voz alta, sin titubear, aunque dentro sentía todo lo contrario. Cuando se levantó, me agarró del brazo y me dijo al oído que me dejara de excusas, que si no le importara, no me temblaría el pulso al decirle que no. No supe qué contestar. Se fue, y estuve todo el día nerviosa, como si esperara que apareciera de nuevo. Esa misma noche, le escribí. No me justifiqué. Solo puse, ¿dónde estás? Me respondió en menos de un minuto con una dirección y la frase estoy solo. Cogí el coche sin pensar demasiado. No avisé a Víctor. Le dije que me sentía mal y que iba a dormir en casa de mi hermana, que necesitaba desconectar. Él ni se levantó del sofá. Me dijo que me llevara una manta, por si hacía frío. No preguntó nada más. La casa de Rubén estaba lejos del centro, en una zona de esas nuevas que construyen todas iguales. Me esperaba en la puerta. No dijo nada cuando me vio. Solo abrió y me dejó pasar. No fue como la primera vez. Esta vez fue lento, sin prisas, sin el apuro de una habitación de hotel. Me besó sin ansiedad, como si ya supiera que yo era parte del plan desde el principio. Me quitó la ropa con calma, sin teatralidad, sin palabras. Solo acción. Pasamos la noche juntos. Dormí allí. No puse alarma. No fingí estar enferma al día siguiente. Me dio igual. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía vigilada por nadie. Ni siquiera por mí. Cuando volví a casa al día siguiente por la mañana, Víctor ya se había ido al trabajo. Encontré un post-it en la nevera, he dejado café hecho. Lo leí como si fuera un mensaje de alguien que no conocía. Me metí en la ducha, lloré, y luego me preparé para ir a trabajar como si nada. Durante las siguientes 2 semanas, nos vimos 3 veces más. Nunca hablábamos mucho, no hacíamos planes, no nos hacíamos preguntas. Rubén no era un sustituto ni una fantasía. Era simplemente alguien con quien podía desaparecer unas horas, como si el resto de mi vida quedara en pausa. Cada vez que salía de su casa, sentía que volvía a entrar en mi cuerpo de mujer casada, en mi papel de esposa correcta y profesional eficiente. Nadie sospechaba nada, o al menos eso creía yo. Una tarde, salí del trabajo un poco antes. No tenía ganas de ir a casa, así que me senté sola en una terraza a tomar algo. Me puse los auriculares y empecé a mirar el móvil sin ningún propósito. De pronto, noté que alguien me estaba observando.
Levanté la vista y vi a mi cuñada, la hermana de Víctor. Estaba en la mesa de al lado, con dos amigas. No sé cuánto llevaba ahí. Me saludó con una sonrisa incómoda, de esas que no sabes si vienen con buenas o malas intenciones. Me levanté y fui a saludarla, disimulando, pero noté la forma en que me miraba. No era normal. Fue una conversación breve, tensa. Me dijo que no me veía mucho últimamente, que si estaba todo bien con Víctor. Le dije que sí, claro, que simplemente estaba agobiada con el trabajo. Me miró como si supiera algo. No insistió. Esa noche, cuando llegué a casa, Víctor me estaba esperando en la cocina. Tenía cara rara, no estaba enfadado, pero tampoco relajado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si pasaba algo, si había algo que quisiera contarle. Le contesté que no. Fue como un interrogatorio disfrazado de charla. Luego cambió de tema, me habló de una reforma que quería hacer en el baño. No supe si la charla con su hermana le había metido ideas en la cabeza o si realmente no sabía nada. Lo cierto es que me fui a dormir con un nudo en el estómago. Al día siguiente, Rubén me escribió para decirme que tenía que irse de la ciudad por trabajo unas semanas. No me dio detalles. Solo me dijo que me avisaría cuando volviera. Me dejó con una sensación rara, como si algo se hubiese cerrado de golpe. No le respondí. No sabía qué decirle. Ni siquiera estaba segura de si quería que volviera. Ese mismo fin de semana, Víctor me propuso irnos a pasar un par de días a una casa rural. No era normal en él. Dijo que necesitábamos desconectar, estar solos, hablar. Acepté sin pensar. Tal vez porque sentía que tenía que poner las cartas sobre la mesa o tal vez porque quería ver hasta qué punto él sospechaba algo. Lo que no me esperaba era que en ese viaje todo iba a cambiar. Porque no solo me enfrenté a él, también me enfrenté a mí misma. Y ahí empezó todo lo que vino después. El viaje a la casa rural fue incómodo desde el principio. Elegimos un sitio a las afueras de Cuenca, algo discreto, alejado de todo, de esos lugares donde no hay cobertura en el móvil y apenas pasa un coche en todo el fin de semana. El sitio en sí era bonito, sencillo, con una chimenea que no usamos, una cama grande y una nevera con más cerveza que comida. Víctor reservó por su cuenta, no me preguntó nada, solo me dijo que ya estaba hecho y que salíamos el viernes por la tarde. El trayecto fue silencioso, apenas hablamos. Él ponía música que sabía que me gustaba, como si buscara reactivar algo que ya no existía, pero no dijo nada más. Yo iba con el cuerpo tenso, preparada para cualquier cosa, con la sospecha constante de que lo sabía todo. En un momento del viaje, paró en una gasolinera, y mientras llenaba el depósito, me quedé sola en el coche mirando al vacío. No pensaba en Rubén, ni siquiera pensaba en lo que hice. Pensaba en qué iba a pasar si me preguntaba directamente y yo tenía que responder. La primera noche fue rara. Cenamos en silencio, unas empanadas que compró por el camino, y luego vimos una película en la televisión pequeña del salón. Me dijo que estaba cansado, se duchó y se metió en la cama sin más. Yo me quedé mirando la pantalla sin ver nada. Me sentía como si estuviera en una habitación con un desconocido, alguien con quien compartía techo pero no confianza. Cuando me metí en la cama, noté que se giró hacia mí y me pasó el brazo por encima. No dije nada. No me moví. Me quedé mirando al techo. A los 10 minutos, se durmió. El sábado por la mañana, desayunamos en la terraza. Hacía frío, pero él insistió en salir. Me sirvió café, tostadas y puso el móvil lejos, como si quisiera demostrar que ese fin de semana iba a ser solo para nosotros. Me habló del trabajo, de lo que estaba pasando con su jefe, de una compañera nueva que no paraba de equivocarse. Yo asentía, respondía con frases cortas, sin energía.
Hasta que se quedó callado, dejó la taza sobre la mesa y me miró fijamente. ¿Tú estás bien conmigo?, me preguntó sin rodeos. Me lo dijo con tono tranquilo, sin acusar, sin dramatismos, pero me dejó clavada en la silla. Le dije que sí, que estaba bien, que solo estaba cansada últimamente. Me miró un segundo más, como si no creyera ni una palabra, y luego soltó, ¿estás con alguien? No pude reaccionar de inmediato. No esperaba que fuera tan directo. Me temblaron los dedos y tuve que apartar la mirada. No contesté. Él volvió a hablar. Dímelo ya. Si me lo dices tú, lo puedo asumir. Pero si me entero por otro lado, no va a haber vuelta atrás. Entonces supe que ya no tenía salida. No le dije que sí. Pero tampoco mentí. Me quedé callada unos segundos y luego solté un no sé cómo hemos llegado a esto, que no fue más que un intento de no enfrentar la pregunta directamente. Él se echó hacia atrás, suspiró, y dijo, entonces es verdad. Se levantó, entró en la casa y se encerró en el baño. Yo me quedé fuera, congelada, sin saber si llorar o gritar. No lo seguí. Me quedé en la terraza hasta que el café se enfrió. Cuando salió del baño, ya se había cambiado de ropa. Me dijo que iba a dar una vuelta solo. Cogió las llaves y se fue sin mirarme. Estuve sola en la casa casi 2 horas. Pensé en todo, en Rubén, en mi matrimonio, en lo que acababa de pasar, en cómo había sido capaz de decirle tan poco a alguien que había estado a mi lado casi una década. Me sentía como si lo hubiera traicionado 2 veces, la primera al acostarme con otro, la segunda al no tener ni el valor de explicarle por qué. Cuando volvió, no dijo nada. Se tumbó en el sofá y se quedó allí, mirando el techo, sin televisión, sin móvil, sin palabras. Yo me senté en la cocina. Ni siquiera podía entrar en el mismo cuarto que él. Esa noche no dormimos en la misma cama. Él se quedó en el sofá con una manta. Yo me metí en la habitación, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su pregunta en bucle. ¿Estás con alguien? Y luego su forma de decir entonces es verdad. Al día siguiente, hicimos las maletas temprano y nos volvimos a casa. No hablamos durante todo el camino. La radio sonaba, pero ninguno de los dos la escuchaba. Fue el trayecto más largo que recuerdo. Al llegar a casa, cada uno fue a una habitación distinta. Yo me senté en el baño durante media hora sin hacer nada. Él empezó a recoger cosas del armario y a meterlas en una mochila. Me asomé y le pregunté qué estaba haciendo. Me contestó que se iba unos días a casa de su madre. Me dijo que no tenía claro qué iba a hacer, pero que no podía seguir mirándome a la cara como si no hubiese pasado nada. No gritó. No me insultó. No me pidió explicaciones. Solo se fue. Cerró la puerta sin hacer ruido. Pasé esa noche sola. Llamé a mi hermana. Le dije que las cosas estaban mal con Víctor, pero no le conté lo que pasó. No podía decirlo en voz alta todavía. Ni siquiera estaba segura de poder admitirlo del todo. Sabía que había cruzado una línea, pero no me sentía tan mal como debería. Me sentía perdida, pero no arrepentida. Me dolía más la forma en que me miró que lo que había hecho. Y esa sensación me asustaba. ¿Por qué si no sentía remordimiento, entonces qué sentía? ¿Vacío? ¿Liberación? ¿Desprecio? No tenía respuestas. Pasaron 2 días sin que supiera nada de él. No escribió, no llamó. Yo tampoco. Me quedé encerrada en casa, sin ir al trabajo, con la excusa de una gripe. No vi a Rubén. No hablé con nadie. Solo me levantaba a hacer café y volvía a sentarme en el sofá. Me preguntaba si esto era lo que merecía. No un castigo ni una redención, sino ese silencio pesado, ese abandono total.
como si hubiera dejado de ser parte de algo y ahora tuviera que aprender a respirar por mi cuenta. La mañana del tercer día sin Víctor me levanté con una notificación en el móvil que no esperaba. Era un mensaje de su madre, corto y directo, donde me preguntaba si quería que hablaran las dos, que le parecía bien si necesitaba sacar algo. No supe qué contestar. No porque no quisiera hablar con ella, sino porque no sabía qué versión de los hechos había escuchado. Me limité a decirle que gracias por preocuparse y que prefería esperar unos días para ordenar las ideas. Me respondió con un como tú veas que me sonó más a advertencia que a comprensión. A partir de ahí supe que la historia ya no era algo entre Víctor y yo. Alguien más lo sabía. Posiblemente su hermana, o él mismo había dicho algo. No detalles, pero lo suficiente como para que su madre creyera que yo necesitaba hablar. Ese mismo día recibí otro mensaje, esta vez de Rubén. Me preguntaba si estaba bien. No lo hacía en tono romántico ni con frases dulces. Solo quería saber si necesitaba algo, si podía hacer algo. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin saber qué contestar. Al final escribí que no, que todo estaba bien, que no me preocupara. Me respondió con un vale que no tenía intención de continuar nada. Me alivié. Y al mismo tiempo me sentí estúpida por esperar más. Quizá no esperaba cariño, pero sí un poco más de presencia. O de reconocimiento, no lo sé. Apagué el móvil y me fui a la cocina. Me preparé un café y me senté frente a la mesa sin tocarlo. Pensaba en lo que venía ahora. No en cómo explicarle a Víctor lo que hice, eso ya estaba claro. Me refería a lo que él iba a hacer ahora. Porque si algo conocía de mi marido, era su forma de actuar cuando alguien lo defraudaba. No se vengaba con gritos o amenazas. No era de esos. Era mucho peor. Se cerraba. Desaparecía emocionalmente. No te daba acceso a su enfado. Te lo quitaba todo sin decir nada. Te convertía en una presencia más en su vida, como una silla o una pared. Y eso era lo que me daba miedo, que ya hubiera tomado esa decisión y yo solo lo descubriera cuando fuera demasiado tarde. Esa noche me llamó. La primera vez que hablábamos desde el viaje. Me sorprendió tanto ver su nombre en la pantalla que no supe si contestar o dejar que sonara. Pero contesté. Su voz sonaba seca, controlada, como si estuviera leyendo un guión. Me dijo que iba a pasar por casa el día siguiente a recoger más cosas, que no quería molestar, que prefería que yo no estuviera. Le pregunté si pensaba volver. Me respondió que no lo sabía. Que necesitaba tiempo. Le pregunté si podíamos hablar aunque fuera un rato. Me dijo que si quería explicarle algo, que lo escribiera. Que ahora mismo no estaba en condiciones de escucharme sin rabia. Me quedé en silencio unos segundos y le dije que lo entendía. Me respondió con un gracias y colgó. No escribí nada esa noche. No tenía claro si valía la pena explicarle algo. No porque no quisiera que entendiera lo que pasó, sino porque sentía que cualquier explicación que diera iba a sonar como una excusa. Y no tenía ninguna. Ni la falta de atención, ni el sexo escaso, ni la rutina. Todo eso era verdad, pero no justifica cruzar esa línea sin decir nada. Me acosté pensando que lo iba a perder definitivamente. No solo a él como pareja, también a él como persona. Porque una cosa era separarse y otra muy distinta era que te borraran de la vida del otro como si nunca hubieras estado. El día siguiente salí temprano. Me fui a dar vueltas por la ciudad sin rumbo. Caminé por calles que conocía, entré en tiendas sin intención de comprar nada, almorcé sola en un sitio que siempre me pareció demasiado caro. Todo lo hice como si estuviera cumpliendo una rutina, pero sin ningún sentido. Cuando volví a casa por la tarde, ya no estaba. Había pasado. Recogió su ropa, su portátil, algunas carpetas de trabajo, un par de libros, nada más.
En el armario quedaban sus zapatos viejos, una chaqueta que no usaba desde hacía años y una caja con cables y cosas que siempre decía que iba a ordenar. En el cajón del baño faltaban su cepillo de dientes y su maquinilla. En la nevera había dejado una nota escrita a mano. No te preocupes por el alquiler este mes. Ya está todo pagado. Víctor. Nada más. Sin saludos, sin frases vacías, sin acusaciones. Solo eso. Me quedé mirando la nota unos minutos, la doblé y la metí en el cajón de la mesilla. Durante esa semana, nadie más me escribió. Ni su madre, ni su hermana, ni Rubén. El mundo se quedó en silencio. Volví al trabajo, puse cara de rutina, cumplí con todo sin destacar, sin caerme. Nadie notó nada. O si lo notaron, no dijeron nada. En casa todo era más fácil de lo que pensaba. Nadie esperaba que cocinara, nadie esperaba que hablara, nadie esperaba que hiciera nada. Por primera vez en años, no tenía a nadie reclamando mi presencia. Y eso que al principio parecía un alivio, se fue transformando en otra cosa. Porque el silencio no es libertad cuando no lo elegís. Es simplemente vacío. Uno en el que no podés esconderte por mucho que quieras. Una noche, ya cerca del final de la semana, salí al balcón y lo llamé. Me temblaba la mano con el móvil. Contestó al tercer tono. Me preguntó si había pasado algo. Le dije que no, que solo quería hablar. Me preguntó si era urgente. Le dije que sí. Me dijo que tenía 10 minutos. Respiré hondo y empecé a hablar. Le dije que no le iba a pedir perdón porque no sabía si eso iba a cambiar algo, pero que no quería que se quedara con la idea de que todo lo que construimos había sido una mentira. Le dije que lo que hice no tenía que ver con él, aunque eso no lo hacía menos doloroso. Le dije que durante mucho tiempo me sentí fuera de lugar en nuestra vida, como si los días pasaran y yo solo fuera una parte del decorado. Le dije que sé que fallé y que entiendo si no quiere volver, pero que necesitaba decírselo con mi voz, no con una carta, no con un mensaje. Hubo una pausa larga. Pensé que había colgado. Pero luego habló. Me dijo que no sabía qué decir. Me dijo que no pensaba que todo fuera una mentira, pero que ya no sabía qué parte era real y cuál no. Me dijo que no me odiaba, pero que ahora mismo no me reconocía. Me dijo que necesitaba más tiempo. Y colgó. Me quedé sentada en el suelo del balcón con el móvil en la mano, sabiendo que esa conversación no iba a ser la última, pero también que no tenía ningún control sobre lo que vendría después. El siguiente sábado por la mañana Víctor apareció en casa sin avisar. Escuché las llaves en la puerta mientras estaba en el baño y durante los segundos que tardó en abrirse pensé en todo lo que podía pasar. No tenía claro si venía a recoger lo poco que le quedaba, si venía a hablar, si iba a echarme en cara algo, o si simplemente venía a terminar de cerrar un capítulo que yo aún no había asumido como terminado. Cuando entró, no dijo nada, dejó una bolsa en el suelo, se quitó la chaqueta y se quedó parado mirándome desde el pasillo. Le pregunté si quería café, no porque me pareciera importante, sino porque necesitaba romper el aire denso que llenaba la casa. Me dijo que sí, sin mirarme directamente, y se sentó en el sofá mientras yo lo preparaba todo. El silencio se hizo incómodo. No era el mismo que habíamos compartido tantas veces antes en desayunos rutinarios. Era otro. Un silencio que parecía tener cosas dentro, cosas que no sabía si él iba a soltar o si yo iba a poder aguantar. Cuando le llevé la taza me dijo que venía porque no le parecía justo desaparecer del todo sin hablar. Me explicó que necesitaba saber cómo lo iba a manejar yo, qué pensaba hacer con nuestra relación, con la casa, con lo que habíamos vivido. Me dijo que no buscaba que le rogara, ni que le explicara detalles, pero que no estaba seguro de si yo tenía claro qué iba a pasar ahora. Le dije que no tenía nada claro,
que estaba tan perdida como el primer día en que me enfrenté a su mirada sin saber qué decir. Me preguntó si seguía viéndome con Rubén. Le dije que no. No le di detalles, no se los pidió tampoco. Me preguntó si lo volvería a hacer. Le dije que no tenía forma de prometerle eso porque no sabía si él estaba preguntando por el acto físico o por todo lo que llevó a que pasara. Me miró por primera vez en varios minutos y dijo que eso era lo más honesto que me había escuchado en mucho tiempo. Después de eso estuvimos hablando casi 2 horas. No fue una charla para reconciliarnos. No fue emotiva, no fue íntima. Fue directa, práctica, como cuando se negocia un contrato. Hablamos de las cuentas, de la hipoteca, del alquiler si él decidía no volver, de lo que le diríamos a su familia si alguien preguntaba. Me dijo que no iba a contarle nada a su madre, que prefería no manchar los recuerdos de ella con cosas que no necesitaba saber. Me preguntó si yo lo había contado. Le dije que no. Ni a mi hermana, ni a ninguna amiga. No por vergüenza, sino porque no creía que nadie fuera a entenderlo de forma útil. Asintió y dijo que eso también se lo creía. Le ofrecí quedarnos unos días más en silencio, sin tomar decisiones definitivas, pero me respondió que no podía estar en pausa, que prefería hacer algo aunque se equivocara, antes que quedarse quieto. Me dijo que iba a volver a casa. No para volver a ser pareja, ni para retomar nada, sino porque no quería tomar decisiones grandes en medio del desorden emocional. Que necesitaba observar, estar en su lugar, pero con la distancia que a él le diera tranquilidad. Me preguntó si yo podía vivir con eso. Le dije que sí. No por estrategia ni porque quisiera aprovechar la oportunidad para que cambiara de idea, sino porque me parecía justo. Si él necesitaba espacio dentro de su casa para entender qué hacer, tenía derecho. Me advirtió que no iba a ser fácil. Que íbamos a tener reglas. Que no iba a dormir en nuestra cama. Que no quería cenas juntos, ni planes, ni conversaciones que no fueran estrictamente necesarias. Acepté todo. No porque creyera que eso nos iba a curar, sino porque sabía que si no empezábamos desde cero, ni siquiera íbamos a tener la oportunidad de llegar a un final claro. Cuando se fue esa tarde, no me sentí mejor. Me sentí más vacía. Pero por lo menos sabía qué estaba pasando. No era incertidumbre, era realidad concreta. Esa noche dormí en la cama sola por primera vez desde que me confesé. Y dormí profundamente. No fue un descanso reparador, pero al menos no me pasé la noche entera dándole vueltas a lo que podía pasar. Sabía que a partir del lunes él iba a volver, que iba a dormir en la habitación pequeña, que íbamos a compartir el mismo espacio sin tocarnos, sin hablarnos de más, sin fingir que estábamos bien. El lunes volvió a entrar con su maleta, con ropa limpia, con una expresión que no decía nada. Me saludó como se saluda a un compañero de piso. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Le dije que no. Se instaló en la habitación de invitados y no volvió a salir hasta la hora de la cena. No comimos juntos. Yo preparé algo y él hizo lo suyo. Lavó sus platos, limpió su zona y volvió a su cuarto. Así fueron los primeros días. Intercambios mínimos. Comentarios sobre la basura, sobre la lavadora, sobre si había llegado una carta. Ninguna referencia al pasado. Ninguna conversación fuera de lo estrictamente necesario. Una noche, mientras yo doblaba ropa en el salón, salió de su cuarto y se sentó en el sofá, a unos metros de mí. Me preguntó si seguía pensando en Rubén. No lo dijo con rabia. Lo dijo con curiosidad, como si realmente necesitara saberlo. Le contesté que a veces sí, pero no como hombre, sino como el momento que representó. Me miró fijamente, como si intentara entender qué significaba eso, y me dijo que él no estaba seguro de si quería saber más. Que a veces pensaba que si me hubiera pillado en plena acción habría sido más fácil odiarme.
Le dije que probablemente tenía razón. Y nos quedamos en silencio unos minutos. Luego me dijo que no entendía cómo habíamos llegado a ese punto. Le dije que yo tampoco. Que si me hubiera preguntado un año antes si yo era capaz de hacer algo así, habría jurado que no. Que no era una cuestión de buscar, sino de dejar de cuidar algo que ya no sentías como tuyo. Me dijo que eso era lo más doloroso de todo. No el sexo, no el engaño, sino saber que yo ya no lo cuidaba. No supe qué decirle. Solo me levanté y le dejé el sofá. Esa fue la primera conversación real que tuvimos en esa nueva convivencia. Después vinieron otras, no mejores, pero más largas. Algunas más tranquilas, otras tensas. Ninguna resolvió nada. Pero al menos estábamos hablando. Y en ese momento, hablar ya era algo. No había perdón, ni futuro claro, ni cierre definitivo. Solo la convivencia incómoda de dos personas que se conocen demasiado bien como para odiarse de verdad, pero que ya no saben cómo quererse. Pasaron las semanas y la convivencia entre nosotros se mantuvo sin grandes conflictos, pero tampoco con ningún gesto que insinuara mejora. Nos cruzábamos en los pasillos como se cruzan los vecinos que comparten el mismo edificio sin conocerse. Había respeto, pero no había nada más. Compartíamos una rutina mecánica que se sostenía por inercia, sin ningún tipo de afecto. No nos gritábamos, no discutíamos, no nos provocábamos, pero tampoco nos mirábamos más de lo necesario. No era una tregua pactada ni un plan para reconstruir nada, era simplemente lo que habíamos encontrado como punto medio para no seguir destruyendo lo poco que quedaba. A veces me sorprendía viendo nuestras fotos antiguas en el móvil, no por nostalgia, sino por intentar recordar que nos unía más allá de los recuerdos. Y cada vez me costaba más encontrar algo que me hiciera sentir que aquello aún tenía sentido. Una noche de viernes él llegó más tarde de lo habitual. Eran las 11 pasadas cuando oí la puerta. No me levanté a saludar ni pregunté de dónde venía. Lo escuché caminar hasta la cocina, abrir la nevera y servirse un vaso de agua. Luego se sentó en el sofá, sin encender la tele, sin decir una palabra. Yo estaba en la mesa del comedor, terminando de contestar unos correos del trabajo. Me preguntó si podía hablar conmigo un momento. Le dije que sí. Cerré el portátil y me giré hacia él. Me miró con una calma que no había visto en él desde que todo se había roto. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que íbamos a hacer, que no quería alargar una situación que ni él ni yo merecíamos, que había tomado una decisión y que quería ser claro conmigo para no dejar dudas. Le pregunté si se refería a una separación definitiva. Me dijo que sí. Me explicó que, aunque agradecía que yo hubiera sido honesta con él después del engaño, no sentía que pudiera volver a confiar, ni siquiera si pasaba mucho tiempo. Dijo que no era una decisión impulsiva, que había hablado con un abogado para ver qué implicaba la separación y que no quería guerras, ni reproches, ni discusiones. Solo quería cerrar una etapa con respeto. Me dijo que si yo prefería quedarme con la casa, él estaba dispuesto a buscar otro sitio sin exigir nada. Que lo único que necesitaba era claridad. No le interrumpí mientras hablaba. Lo escuché todo sin moverme. No porque me sorprendiera lo que decía, sino porque por primera vez lo estaba escuchando hablar sin rencor, sin tensión, con una certeza que no me dejaba espacio para intentar convencerlo de nada. Cuando terminó de hablar, le pregunté si había conocido a alguien. Me dijo que no se trataba de eso. Que no quería empezar otra relación mientras no terminara esta de forma limpia. Le dije que entendía su postura, pero que aún no sabía qué quería hacer yo, que no estaba lista para decidir si iba a luchar o no por algo que quizá ya estaba completamente muerto. Me respondió que no esperaba que yo le rogara, ni que intentara salvar lo que quedaba, pero que si en algún momento cambiaba de opinión sobre qué tipo de relación quería tener con él, que lo dijera sin rodeos. Me levanté de la silla,
me acerqué al sofá y me senté al otro extremo. Le pregunté si todavía me quería. Tardó en responder. Dijo que no sabía si era amor o solo apego a una vida compartida. Que me tenía cariño, sí, pero que el deseo, la conexión y la complicidad habían desaparecido hacía mucho tiempo. Y que aunque yo no lo hubiera engañado, probablemente en algún momento habríamos llegado igual a este punto. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no, que había odiado la situación, pero no a mí. Que yo no era una mala persona, ni una mujer cruel, solo alguien que se había equivocado en un momento en que ya no sabía ni quién era dentro de nuestra relación. Me dijo que si no nos hubiéramos casado, probablemente habríamos sido grandes amigos. Que nos llevábamos bien en muchas cosas, pero que como pareja estábamos rotos desde hacía más de un año y que ninguno lo había querido ver. Después de eso, ninguno dijo nada más. Estuvimos en silencio unos 10 minutos. Luego se levantó, se fue a su habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. Esa noche no dormí. Me pasé las horas pensando si lo que sentía era tristeza, alivio, culpa o simplemente miedo. No encontré una respuesta clara. 2 días después, se fue. Recogió lo que le quedaba, firmamos un acuerdo básico sobre la casa y las cuentas, y me dejó los papeles del abogado para que yo los firmara cuando estuviera lista. Me dio un abrazo corto, sin intensidad, como se abraza a un conocido con el que no querés quedar mal. Me deseó suerte y se fue. Me quedé sola en el comedor, con la taza de café aún caliente, mirando la puerta que ya no iba a abrir nunca más para él. A partir de ahí, los días fueron iguales durante un tiempo. Me levantaba, trabajaba, comía sola, limpiaba la casa por inercia, contestaba mensajes sin ganas, y al final del día me sentaba en el sofá como si esperara que algo pasara. Pero no pasaba nada. Porque lo que tenía que pasar ya había pasado. Una tarde, decidí escribirle a Rubén. No porque quisiera volver a verlo, sino porque necesitaba cerrar también esa parte. Le mandé un mensaje directo: no quiero seguir en contacto. Lo que pasó fue una etapa que ya no tiene sentido. Cuídate. Me respondió a los pocos minutos con un simple lo entiendo. Cuídate tú también. Y fue suficiente. Lo eliminé de mi agenda y esa misma noche dormí por primera vez sin pensar en él. Con el tiempo, empecé a reconstruirme desde lo pequeño. No volví a buscar pareja ni salí con nadie. No sentía que estuviera preparada. Pero tampoco lo necesitaba. Empecé a ir a terapia. A veces con vergüenza, otras con rabia. Lloré en silencio muchas veces frente a una psicóloga que apenas conocía. Pero me sirvió. Me sirvió para entender que el error no fue solo lo que hice, sino lo que permití que pasara en mi vida durante tanto tiempo sin hacer nada. Me sirvió para asumir que una relación no se rompe en el momento de la traición, sino mucho antes, cuando ambos empiezan a desaparecer sin decirlo en voz alta. Hoy, después de todo, no puedo decir que soy feliz, pero sí estoy tranquila. No me arrepiento de haber contado mi parte. No me perdono del todo, pero al menos sé que no me escondí. Y si algún día me vuelvo a enamorar, no va a ser desde la culpa ni desde la necesidad. Será porque elijo, no porque me pierdo. Porque si algo aprendí, es que el silencio también destruye, pero lo hace más lento, sin que lo notes, hasta que ya no queda nada.